Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de nuestro Dios lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 15, y se titula No estamos solos. Una de las cosas más tristes en la vida de las personas son las despedidas. Hay ocasiones en las que por diferentes razones tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos, amigos o personas que han sido muy importantes para nosotros. Son ocasiones en las que de alguna manera nos sentimos solos y tristes. En el caso de los discípulos de Jesús, el sentimiento no fue diferente. En el contexto de nuestro pasaje, tenemos a Jesús dando un sentido discurso de despedida a sus discípulos con el propósito de prepararlos para lo que había de venir. Jesús les dice que no solo ya no estaría más con ellos, sino que en esa aparente soledad sus discípulos enfrentarían muchas adversidades a causa del nombre de Jesús. Ante esa dura realidad, los discípulos se llenaron de una profunda tristeza y probablemente de decepción. Jesús era una persona muy importante para ellos. No solo habían conocido a Jesús como el Mesías Salvador, sino también como su maestro, su amigo y compañero. Podemos imaginar la tristeza, confusión y vulnerabilidad que debieron sentir los discípulos al saber que no volverían a ver más a Jesús. Sin embargo, ellos no habían entendido cuando alguna vez Jesús les dijo que no los iba a dejar solos, que aunque Él se fuera, ellos contarían con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Así que ahora Jesús consuela y prepara a sus discípulos para recibir al Espíritu Santo, quien es un gran compañero, un gran poder y un gran maestro para los discípulos de Jesús. Esa es una buena noticia que debía consolar y alegrar a sus primeros discípulos, pero que también nos debe alegrar a nosotros ahora, porque la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo aún permanece con nosotros, en nosotros y por nosotros. Por lo tanto, no estamos solos. Veamos tres características de lo que Jesús nos dejó por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar, Jesús nos dejó un gran compañero. En Juan capítulo 16, versículos del 5 al 7 leemos: Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Como lo mencionamos anteriormente, estos capítulos del Evangelio de Juan nos relatan un discurso de despedida de Jesús. Él sabía que su tiempo de partir había llegado y sabía que estas cosas a sus discípulos les iban a entristecer mucho. Podemos imaginarnos lo que ellos podían sentir en ese momento. Su vida junto a Jesús les había puesto en contra de muchos de los de su mismo pueblo. También tendrían que enfrentarse con las autoridades del Imperio Romano que después incluso les iban a perseguir. Hasta ese momento ellos tenían el respaldo de Jesús. Él era quien les defendía. Él les mostraba su poder. Él era su líder y su apoyo. Pero ahora ellos pensaban que iban a quedarse solos. Pero en ese momento es que Jesús les promete que no les va a dejar solos, sino que les va a enviar otro consolador. Esta promesa comenzó en Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Lo más interesante de todo esto es que Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Juan capítulo 16, versículo 7 nos dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes.
En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ellos podrían pensar, ¿cómo es que nos va a convenir? Pero Jesús dice que si Él no se va, no vendría el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pudiéramos pensar o envidiar el privilegio que tuvieron los primeros discípulos de Jesús de tener a Jesús presente con ellos. Pero Él está diciendo que son más privilegiados al momento que Él se vaya, ya que tendrían al Espíritu Santo habitando en ellos. Es decir, de alguna manera nosotros somos más privilegiados, ya que aunque no tenemos a Jesús físicamente con nosotros, sin embargo, lo tenemos habitando en nosotros espiritualmente, en nuestro corazón. Podemos disfrutar de la presencia de Jesús todo el tiempo. El sentido de la palabra consolador que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo significa alguien que nos entiende, que nos apoya, que nos defiende, que es también nuestro compañero, que cumple las mismas funciones que Jesús cumplió con sus discípulos. Es importante en los momentos en los que nos sentimos solos recordar estas cosas. Jesús no nos dejó solos. Él está con nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu es el que hace posible nuestra comunión con Jesús. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en nuestras propias vidas. Entonces, en medio de cualquier situación, podemos obtener consuelo directamente de parte del Espíritu Santo. Podemos saber que no estamos solos, que tenemos un compañero a nuestro lado que siempre nos acompaña. Recordemos que parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros es la alegría o el gozo, también la paz. Es lo que necesitamos en momentos de soledad o adversidad, y es precisamente eso lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. En segundo lugar, veamos que Jesús nos dejó un gran poder. En Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, leemos: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En estos versículos, Jesús nos habla de la obra que el Espíritu Santo realizaría y nos habla del poder que Él tendría. Lo primero que nos dice es que Él convencería al mundo de su pecado y específicamente del pecado de la incredulidad en Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es el único que puede convencer al mundo de la necesidad de Jesús como su Salvador y su Señor. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado y el principal problema es que la mayoría no lo reconocen. La mayoría de las personas tienen la tendencia de sentirse bien con su pecado. No creen que necesitan a Jesús para su salvación. ¿Cómo se les puede convencer de su necesidad de Jesús? Es ahí cuando entra en acción el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede convencer al mundo de su pecado y de su necesidad de Jesús. Pero lo importante en todo esto es que Él lo hace a través de su iglesia. Es decir, a través de nosotros y de nuestra predicación del Evangelio. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús, al dejar al Espíritu Santo, nos dejó también un gran poder para hacer la obra de Dios. Jesús nos ha dado una misión y esta no sería posible si no fuera por el poder del Espíritu Santo actuando a través de nuestras vidas. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos del 26 al 27, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. La obra de Dios
solamente es posible con el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Es por esta razón que siempre debemos meditar en cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración y de lectura con la palabra de Dios? En tercer lugar, Jesús nos dejó un gran maestro. Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15 nos dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús les dice que todavía tiene que enseñarles muchas cosas más, pero en ese momento ellos no podrían entender todo lo que Jesús quiere revelarles, precisamente porque todavía no tenían al Espíritu de Dios viviendo en sus mentes y en sus corazones. Pero cuando el Espíritu vino, ellos recibieron el don de la iluminación y pudieron entender muchas cosas sobre el Evangelio que antes no entendían, y fue precisamente por eso que dejaron por escrito el Nuevo Testamento. Ese don de la iluminación también está disponible para nosotros hoy, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a comprender de una mejor manera la palabra de Dios para nuestras vidas. Él abre nuestra mente para que las verdades del Evangelio se hagan parte de nosotros. No quiere decir que el Espíritu Santo pueda hoy revelar cosas que no estén en la palabra de Dios. Eso no es posible porque Jesús dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará lo que Jesús enseñó para dárnoslo a conocer. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 14 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo solamente nos ayuda a comprender el Evangelio que Jesucristo nos ha revelado a través de las Escrituras. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Tenemos el inmenso privilegio de poder aprender y comprender más de Jesús cada vez que abrimos nuestra Biblia. Muchas veces pensamos también que los primeros discípulos tuvieron un gran privilegio de poder sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas de viva voz. Pero hoy tenemos el mismo privilegio. Tenemos al Espíritu de Dios que nos enseña. Leer nuestra Biblia es como sentarnos a los pies de Jesús, y si dependemos del Espíritu de Dios, tenemos al mejor maestro de la historia. Qué importante es que en nuestro día a día demos prioridad al estudio de la palabra de Dios, estando conscientes que pasar tiempo en las Escrituras es pasar tiempo con Jesús. No estamos solos, Él está con nosotros todo el tiempo. No desaprovechemos lo que Él nos ha dejado. En definitiva, es muy importante conocer esta verdad y vivirla día con día, especialmente en los momentos en los que la vida se pone difícil, cuando sentimos la adversidad de la vida, cuando sentimos que estamos solos o cuando incluso sentimos que Dios mismo nos ha abandonado. Es ahí cuando debemos de profundizar en nuestra relación íntima con Dios. Es ahí cuando debemos de saber que por medio de su Espíritu Santo Jesús nos muestra su amor, nos acompaña, nos da un abrazo cuando lo necesitamos. En estos tiempos de adversidad e incertidumbre, no descuidemos nuestra relación con Dios. No descuidemos nuestra vida de oración.
No tengamos a la Biblia solamente como un libro más al que le desempolvamos de vez en cuando para celebrar el culto. Que la palabra de Dios sea la lámpara a nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino todos los días. Y algo muy importante es que al vivir nuestra vida bajo la guianza del Espíritu de Dios, estamos glorificando a Jesús. Él es el que se lleva siempre toda la gloria. Juan 16:14 nos dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Que nuestra vida glorifique el nombre de Jesús. Aunque muchas veces en la vida podamos sentirnos solos, Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro compañero y consolador. Él también nos capacitaría para hacer la obra de Dios y nos guiaría hacia el conocimiento de toda verdad. Por eso debemos de estar agradecidos y glorificar a Dios cada día, ya que Él no nos dejó solos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.